El pasajero nocturno. Era una noche fría y oscura, una de esas noches en las que el viento sisea entre los árboles y la luna se esconde detrás de las nubes. Me encontraba caminando por las vías del tren, rodeado de un silencio inquietante. A lo lejos, divisé un tren abandonado, cubierto de óxido y misterio. Sus luces titilaban débilmente, como si fueran ojos vigilantes en la oscuridad. Intrigado por la atmósfera siniestra que lo rodeaba, decidí adentrarme en aquel tren olvidado en busca de respuestas. Mis pasos resonaban en el silencio, creando un eco fantasmagórico que me helaba la sangre. A medida que avanzaba entre los vagones, sentía una presencia acechante a mi alrededor, como si algo o alguien me observara en la penumbra. Los susurros inquietantes resonaban en mis oídos, palabras indescifrables que parecían susurradas por voces del más allá. Mi corazón latía con fuerza, y un escalofrío recorrió mi espalda al sentir la certeza de que no estaba solo en aquel lugar abandonado. Las sombras danzaban a mi alrededor, cobrando vida en la oscuridad de la noche. En un instante de valentía temeraria, decidí enfrentar aquello que acechaba en las sombras. Mis manos temblorosas empujaron la puerta de un vagón, revelando un interior cubierto de polvo y abandono. La luz débil de una linterna reveló figuras borrosas en los asientos, siluetas fantasmales que parecían mirarme fijamente con ojos vacíos. Cada paso que daba entre los vagones era un desafío a mi cordura, una lucha interna entre la curiosidad y el miedo. Los recuerdos de las historias que circulaban entre los lugareños sobre aquel tren maldito resonaban en mi mente, alimentando mi imaginación con terrores ancestrales. ¿Qué secretos ocultaba aquel lugar olvidado en medio de la noche? La sensación de estar siendo observado se intensificaba a medida que avanzaba por los pasillos estrechos del tren. El aire se volvía más denso, cargado de una energía oscura que me oprimía el pecho. Mis pasos resonaban en el silencio, marcando mi avance hacia lo desconocido, hacia un destino incierto que parecía acecharme desde las sombras. De repente, una figura se materializó frente a mí, un espectro pálido que emanaba una presencia heladora. Sus ojos sin vida me miraban fijamente, atravesando mi alma con una intensidad sobrenatural. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al reconocer en aquel rostro desencajado la manifestación de mis propios miedos y angustias más profundas. La figura se acercó lentamente, susurros ininteligibles salían de sus labios como un eco lejano de un pasado olvidado. Mi corazón latía con fuerza, mi mente luchaba por encontrar una explicación lógica a lo que mis ojos veían. ¿Era aquello real o simplemente una ilusión creada por mi mente atormentada? En un acto de desesperación, corrí hacia la salida del tren, con la esperanza de escapar de aquel lugar maldito. La oscuridad me rodeaba, amenazante, como si intentara devorarme entero en su abrazo gélido. Mis pulmones ardían, mis piernas temblaban, pero seguía adelante, impulsado por un instinto de supervivencia primal. Finalmente, logré salir del tren abandonado y caí de rodillas en el suelo helado. El viento siseaba a mi alrededor, llevándose consigo los susurros inquietantes que aún resonaban en mi mente. Miré hacia atrás, viendo la silueta del tren en la oscuridad, como un recordatorio de la noche de terror que acababa de vivir. Desde aquel día, evito pasar cerca de aquel tren abandonado, sabiendo que en su interior yacían secretos oscuros y presencias inexplicables. La experiencia vivida había dejado una marca imborrable en mi alma, una sensación de vulnerabilidad frente a lo desconocido que me perseguiría por el resto de mis días. Al llegar al lugar, el tren se alzaba imponente ante mí, sus luces titilaban débilmente como un faro en la oscuridad. Sin dudarlo, me adentré en su interior una vez más, enfrentando mis temores con una determinación férrea. Los susurros inquietantes resonaban en mis oídos, pero esta vez los enfrenté con coraje y determinación. Exploré cada rincón del tren abandonado, desentrañando sus secretos uno a uno. Encontré antiguas fotografías, objetos olvidados y fragmentos de recuerdos perdidos en el tiempo. Cada hallazgo me acercaba un poco más a la verdad oculta detrás de aquel lugar maldito, a la esencia misma de la oscuridad que lo habitaba. De repente, una figura se materializó frente a mí, el espectro pálido que había visto en mi primera visita al tren. Sus ojos sin vida me miraban fijamente, pero esta vez no sentí miedo, sino compasión. Comprendí que aquella figura era parte de mí, una manifestación de mis propios miedos y angustias más profundas. Con una determinación renovada, enfrenté al espectro,
desafiando su presencia con una fuerza interior que desconocía poseer. Sus susurros ininteligibles se transformaron en palabras de aliento, en mensajes de esperanza y redención. Me di cuenta de que la verdadera batalla se libraba dentro de mí, entre la luz y la oscuridad, entre el miedo y la valentía. Al salir del tren abandonado, sentí un peso se alzaba de mis hombros, una sensación de liberación y renovación. La luna brillaba en lo alto, iluminando mi camino con una luz cálida y reconfortante. Sabía que aquella noche había dejado atrás mis miedos y angustias, abriendo la puerta a un nuevo capítulo en mi vida, lleno de posibilidades y esperanza. Desde entonces, el tren abandonado se convirtió en un recuerdo lejano, en una historia que contaba a los valientes y en una lección de coraje y determinación. Cada vez que pasaba cerca de aquel lugar, una sonrisa se dibujaba en mi rostro, recordándome que había enfrentado a la oscuridad y había salido victorioso, más fuerte y más sabio que antes.